Muy buenos días. Hoy hablaremos de un tema bueno, de una rama de las ciencias naturales, ¿verdad? Que tiene mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Y el tema es el origen de la física y su evolución. Es interesante hablar de la física, ya que literalmente está inmersa en todos los aspectos de la vida, solo que tal vez algunas personas no la pueden percibir, ya que pueden interpretar que la física solo sean números, pero la verdad no es así. La física tiene un pasado muy profundo, un presente muy oscuro y un futuro muy alentador. Por decirlo así, ha logrado su cúspide de la evolución y aún así sigue evolucionando. Espero que este video les guste y comencemos. Bueno, pues en este momento comenzamos el video, ¿verdad? Y hablaremos algo del origen de la física, o sea, del pasado de ella. El pasado de ella creo que fue una forma transformadora o sea, de la concepción de la física. Antes no se decía, ¿verdad?, que la ciencia no existía, sí existía, pero de una forma más lógica, más razonable, o sea, porque aparte de la formación de la ciencia, pues ya existía pues una ciencia que permitía pues el uso del razonamiento y la lógica. Y eso a su vez también produjo lo que es el autodescubrimiento del ser y el descubrimiento del mundo o el entorno del mundo natural. Y esa es la filosofía. Aquí menciona, ¿verdad?, que se conoce la mayoría de civilizaciones y la antigüedad desde un principio trataron de explicar el funcionamiento de su entorno. Entonces, bueno, ¿verdad?, si vemos el concepto de física moderna, se dice que, bueno, trata de comprender el mundo, ¿verdad?, por medio de lo que son aspectos numéricos, lógicos y entre otras situaciones que puedan relacionarse a la comprensión universal, ¿verdad? Y en filosofía, pues podemos decir que el momento de la física, cuando se comenzó, cuando se concibió, fue cuando la filosofía trató de llamar a la física filosofía de lo natural. O sea, literalmente pues podríamos decir que la filosofía era como la madre de la ciencia. Y entonces la filosofía dio el nacimiento pues de lo que le llamamos ahora pues física. Bueno, pero ¿qué es hablar de física si sus grandes exponentes, verdad? La ciencia por sí sola no se crea, si necesita también entes para su creación. Y podemos hablar de diversos filósofos que han creado hasta este momento pues la ciencia que conocemos como física. Pero los precursores del estudio de la física, podemos mencionar que uno es Aristóteles, ¿verdad? Él mencionaba que, bueno, tenía dos preceptos especiales para él, que él buscaba el estudio del ser, ¿verdad?, o que componía el alma, y el otro es el estudio del entorno natural, ¿verdad? Aristóteles por eso se le denominaba como naturalista, ¿verdad? Ahora hablemos de Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto para mí fue como el precursor de las ciencias eléctricas, o sea, él por medio de experimentaciones, por medio de, o sea, del estudio de las piedras preciosas, en ese caso eran piedras magnéticas, se le denominaba magnetita lo que él utilizaba. Él hizo unos experimentos por medio de flotación y creó un precepto de que había una atracción entre ellos mismos, ¿verdad? Y se creaba lo que es el indicio de la corriente electrostática. El otro, o sea, el otro precursor de las ciencias físicas se le llamaba Demócrito. Bueno, Demócrito había creado un precepto, ¿verdad?, que hablaba de que de una partícula, o sea, de una partícula que conformaba la materia.
Aunque al final, pues, Epicuro estableció esa teoría, pues que había una partícula más pequeña de la materia que componía, o sea, el entorno natural, ¿verdad? Entonces, todas estas teorías fueron compartidas y se fueron afinando hasta que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con lo que es el estudio, ¿verdad? De los orígenes de la física, entramos a un periodo que para mí, o sea, para mi pensamiento fue un periodo oscuro de la ciencia, ya que en la Edad Media, pues, hubo un cambio radical en la concepción de la ciencia. Eso debido también a muchos hechos que sucedieron después de la muerte de Cristo y entre otros, ¿verdad? La iglesia trató de, por decirlo así, de cubrir todos los hallazgos científicos y, por decirlo así, crear una ciencia o una como tipo miticismo, la verdad, en creer que todos los fenómenos naturales eran creados por Dios, ¿verdad? Cuando, no, cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Pero la iglesia fue meticulosa, ¿verdad? Y trató de modificar la verdad, ya sea hasta en sus escritos, en la información que ellos predicaban, ¿verdad? Ellos no aceptaban que los científicos de ese tiempo, ¿verdad? O los pensadores libres creyeran en otro pensamiento, en otro conocimiento que no sea pues religioso, ¿verdad? Aparte pues que también fue un periodo de transición que los estudios de la época clásica se iban perdiendo, no había un cimiento sólido de donde que la ciencia se agarre, pues para seguir continuando evolucionando, pues lo mismo, ¿verdad? Fue una época oscura ya que se detuvo la ciencia, no hubo ni progreso, no hubo nada, pues lo mismo, ¿verdad? La iglesia produjo todo esto, ¿verdad? No por decirlo así, cómo lo detuvo, qué tuvo que hacer. Pues de eso lo vamos a hablar en la siguiente guía expositiva. Bueno, pues siguiendo pues con la historia o el avance de la física durante el tiempo de la Edad Media, entramos a un punto de inflexión, ¿verdad? Es interesante este punto de inflexión ya que la ciencia logró dar un paso muy importante en lograr una teoría pues que logró pues sedimentar el salto culminante de las ciencias naturales desde ese tiempo hasta la actualidad. Pero vamos a comentar algo, o sea, puede ser algo insensible, ¿verdad? Y bueno, explicar nuevamente que este video pues no se trata de dañar la sensibilidad de las personas, pero también no voy a ignorar la situación, ¿verdad? Bueno, en la época o en la Edad Media, como les había mencionado, la iglesia estaba tratando de ganar el control, ¿verdad? O sea, el control de la libre expresión y del libre pensar. Por ejemplo, ¿verdad? Yo como persona en la Edad Media tenía un pensamiento que decía que, digamos, ah, este, hoy está lloviendo porque se generó una acumulación de cúmulos nimbus en el cielo. Y eso pues produjo pues que por ciertas condiciones atmosféricas se creara la lluvia y cayó. Ah, no, viene la iglesia así a modo de literalmente cambiar nuestro pensamiento y te interpone que ese fenómeno natural Dios lo hizo. Puchica, entonces no había pues libre pensar. O sea, literalmente estábamos en un tiempo, en una época donde nos estaban sumergiendo en una completa ignorancia. Pues sí, ¿verdad? Porque la iglesia en ese momento, pues
vez de ser una iglesia, de ayudar a las personas, ayudar a la gente pobre, era más como un grupo político que controlaba hasta en cierto aspecto lo que era la política de esos países o de esos pueblos o de esas ciudades en ese entonces. Se decía que hasta tenían una gran relación con los reyes y con los burgueses, ¿verdad? O sea, literalmente era como una división política, ¿verdad? O sea, era bien ilógico todo lo que pasaba en ese tiempo, pues yo también recalco esta situación, pues que no me agrada para nada. Para mí, yo siempre he dicho que la religión ha sido falsa, la religión no sirve para nada, o sea, le estorba, porque, y le digo, sí estorba. Vean, pongámonos a pensar, ¿verdad? ¿Cuánto duró la Edad Media? 476 años a 1463 aproximadamente. Vaya, ¿cuánto tiempo pasó ahí? Pasaron 1000 años. ¿Qué pasó con esos 1000 años? 1000 años completos de ignorancia, de estupidez. O sea, no hubo avance científico. Me pongo a pensar, ¿verdad? Que si ese tiempo lo hubiéramos aprovechado como personas, que hubieran esos libres pensadores como en la época clásica, como Aristóteles, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, estuvieran a la merced de la época en la Edad Media. Hubiéramos evolucionado como raza. Yo me pongo a pensar que si hubiera aprovechado ese tiempo, yo creo que fuéramos una raza ascendida, porque yo siento que hemos avanzado como raza, ¿verdad? Pero hemos olvidado muchas cosas importantes que nos definirían como una raza superdotada. Hemos avanzado tecnológicamente, pero no sustancialmente, porque imagínense un atraso de 1000 años, es de ponernos a pensar, ¿verdad? También pues que la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Como era una fuerza política, así como voy a comparar, lo siento, ¿verdad? Con este tiempo actual, ¿verdad? Con lo que es el gobierno. Yo me pongo a pensar que esas mañas ya vienen o sea, desde la antigüedad, de la gente basura, ¿verdad? La iglesia para mí es basura. ¿Por qué? Porque hay gente basura. O sea, si digamos, por ejemplo, en un conjunto social hay gente basura, entonces ese conjunto social es basura, ¿verdad? Porque ¿cómo es que permite tener a gente así? Y la iglesia siempre ha sido así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? La iglesia, para, digamos, para tener controlada a las personas en la época media, ellos hacían, ¿qué? Te hacían cambiar tu pensamiento, tu libre expresión de una forma radical. ¿Por qué? Porque la iglesia los desaparecía, ¿verdad? De la nada. Y todo lo hacían con el nombre de Dios, ¿verdad? Pero también se justifica, ¿verdad? Porque en el caso, pues, si uno es una persona así como teniendo un pensamiento malo, ¿verdad? Un pensamiento sin justicia o sin justicia social, ¿verdad? En ese entonces la iglesia lo que hacía su metodología era tratar de controlar a las masas por medio de la ignorancia, porque es lo que, bueno, también en nuestro tiempo aquí donde nosotros vivimos, nuestro gobierno así nos ha tratado de mantenernos en la ignorancia, porque con una persona ignorante es fácil de manipular, ¿verdad? Y fácil de controlar. Entonces, por eso, pues, no ha habido un avance científico o un avance notorio en las ciencias naturales. Bueno, ¿verdad? Pero por aquí vamos a hacer lo que es la dualidad del pensamiento y la ironía. Pero yo diré, gracias a Dios, ¿verdad? Que hubieron dos autores que agarraron el valor, ¿verdad? De crear un avance científico que para mí fue uno de los más importantes, ya que fue el cimiento de crearla o dar el salto que necesitaba la ciencia en ese entonces para poder nuevamente dominar, ¿verdad? Estos autores son Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, ¿verdad? Hablemos de Nicolás Copérnico. Elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico, ¿verdad?
el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol en posición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. O sea, para ese entonces, si nos ponemos a pensar aquí como en esta época actual, hablemos de las teorías de Nicolás Copérnico y le preguntamos a la gente, miren, ¿usted está de acuerdo a esto? Hasta, bueno, la gente como es basura, o sea, se pusiera a reír, hasta se burlar. Pero en ese entonces, me pongo a pensar yo, que no había conocimiento, que la iglesia era tapadera, por solo generar pseudoinformación. Yo no lo culpo, es más, hasta se le agradece porque fue el único que en tanta desinformación, en tanta ignorancia logró establecer algo que fue muy fundamental pues para Galileo Galilei, pues porque retomó el estudio de él, ¿verdad? Y logró sentarlo, ¿verdad? A algo pues muy concreto, ¿verdad? Ya Galileo puso que el Sol está en el centro del universo. En ese entonces no se creía, o sea, se creía que el universo lo componía nuestro sistema solar, no había algo más concreto, como le digo, ¿verdad? Ellos bueno, con sus esfuerzos han logrado establecer teorías, pues que tal vez en su tiempo pues, era muy difícil porque había una pseudo información, una ignorancia. No sé cómo es que ellos lograron crear teorías que hasta la fecha, pues, o sea, son utilizadas, porque si no había, o sea, centros de enseñanza, y si la iglesia era, o sea, o de la iglesia mandaban a los maestros, o sea, si había, pues, literalmente había una ignorancia y estupidez desbordada en ese tiempo, ¿verdad? Pero gracias a ellos, pues, ¿verdad? Se creó algo maravilloso, ¿verdad? Después de su muerte, llegaron dos grandes exponentes, ¿verdad? Que a continuación vamos a hablar sobre ellos, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con la historia de la física, ¿verdad? Después de la muerte de Galileo Galilei, ¿verdad? Que, o sea, aquí en lo personal, no hay un conocimiento exacto de su muerte, pues, y cómo fue causada. Lo dejaré a la libre imaginación, ¿verdad? Pero ustedes hacen la idea qué pasó. Pero gracias a su sacrificio, pues, la física pues dio un gran salto y se creó, o bueno, o nació la mecánica clásica. Creo que fue una de las, o sea, una de las ramas de la física más importantes de ese tiempo y pensaría yo que hasta la actualidad, ¿verdad? Pues mencionarles que este video tendrá dos partes porque es muy importante hablar, ¿verdad? Con respecto a lo que es la mecánica clásica y la física moderna, ¿verdad? Pero hoy solo hablaremos de la física clásica o mecánica clásica y sus dos grandes exponentes, ¿verdad? Bueno, el gran exponente de la mecánica clásica es Sir Isaac Newton. Bueno, ¿qué no era Isaac Newton? Creo que él fue, por decirlo así, en ese caso, sin ofender, ¿verdad? La religión, yo soy libre de pensamiento. Para mí fue como el Mesías de la ciencia. O sea, por decir así, digamos que un ente creador dijo, estas personas perdieron 1000 años de conocimiento. Voy a enviarles a un ser que esté súper dotado y que tenga 1000 años, o sea, o 100 años, porque tampoco lo ven enaltecer demasiado, 100 años adelantado su conocimiento. Y pues nació Isaac Newton, ¿verdad? ¿Qué no hizo Isaac Newton? Creó una diversidad de conocimientos que hasta la vez se utiliza. Primero, desarrolló las tres leyes de la mecánica clásica, ¿verdad? O las leyes del movimiento. También creó, para mí, aquí a lo personal, también fue el padre del cálculo matemático. Y creo que por haber creado el cálculo matemático, él
literalmente dio origen o sea, o dio un salto a todas las ramas de la física, porque si no fuera por él, ¿verdad? Creo que las demás ramas, o sea, sí tal vez hubieran dado, hubieran existido a través del tiempo, pero no tal vez, o sea, por decirlo así, de los tiempos que después de su muerte se ha creado. Tal vez hubiera habido, ¿qué? Un atraso de 100 años, pero creo que Isaac Newton fue como o sea, la compensación de esa pérdida de tiempo en la Edad Media. Bueno, también hubieron otros exponentes como Tycho Brahe y Jonas Kepler, ¿verdad? Jonas Kepler este, siguió estudiando, ¿verdad? Lo que Nicolás Copérnico y Galileo Galilei dejaron, ¿verdad? Por ejemplo, Jonas Kepler realizó el estudio cualitativo de la gravitación universal, ¿verdad? Sobre lo que son los sistemas planetarios. Igual, ¿verdad? También Isaac Newton también estudió sobre la gravedad, que también fue base fundamental. O bueno, él agarró los estudios de Galileo Galilei. O sea, por eso yo menciono también que ellos dos fueron los precursores del cambio de la ciencia. Y Isaac Newton para mí fue el mesías de las ciencias naturales. Pero lo que es del César y lo que es del César, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei fueron los precursores de la física. Isaac Newton fue el mesías de la física. Eso es indudable. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que es el avance de la física. Y después de la muerte de Isaac Newton, pues, bueno, no después de la muerte, durante él estuvo vivo, ¿verdad? Y después de su muerte, pues, surgió otra rama de la física. Aquí creería yo que esto fue la parte culminante o la cúspide de la ciencia. Porque igual, ¿verdad? Siempre la iglesia en esta época trató de malversar la información, pero ya no podía. Más que todo, igual, con meterse con Isaac Newton, porque Isaac Newton era un filántropo para mí. O sea, ¿qué no conocía él? Él era matemático, filósofo, astrónomo, alquimista, o sea, literalmente era un ser superdotado. Por sí solo generaba respeto en ese tiempo, ¿verdad? Pero aunque tuviera todo o sea, esa fama, pues la iglesia trató de subyugar su conocimiento y sus descubrimientos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no lo logró, porque entonces tú, ahorita como seres humanos estuviéramos atrasados, o sea, fuéramos como seres bien ignorantes, no sé, creo que todavía tuviéramos las casas o sea, en vez de tener focos, creo que tuviéramos unos pedazos de tronco con fuego, así de ignorantes estuviéramos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Aquí vuelvo otra vez tocando hielo delgado. Digo gracias a Dios, ¿verdad? Porque no, la iglesia no pudo cometer ese grave error, ¿verdad? Pero como se dice, ¿verdad? Que la iglesia solo es un adorno, ¿verdad? Pero también un estorbo. Bueno, siguiendo con la historia y tocando ya lo último, ¿verdad? De lo que es la física clásica o la mecánica clásica. Los aportes de Newton fueron precisos para crear o renovar el nacimiento de la electricidad y el electromagnetismo. Ya en la época clásica se hablaba de que ya había experimentaciones con la electricidad por medio de Tales de Mileto, pero ya no se siguió ese estudio. ¿Por qué? Porque después de la época clásica vino la Edad Media y literalmente hubo un vacío. Entonces, la ciencia en ese entonces se estancó, no había un avance científico, no había ni conocimiento para poder decir, vamos a basarnos sobre la teoría de tal persona o la ley de la tal persona. Por ende, pues, como yo menciono, ¿verdad?
Isaac Newton fue el mesías del conocimiento, el mesías de la física, y él con sus aportes dejó grandes avances, ¿verdad? Ya que literalmente la base de la electricidad y magnetismo fue el cálculo, y literalmente Isaac Newton fue el padre del cálculo. Bueno, voy a mencionar uno por uno los exponentes de esta época eléctrica, le voy a decir, ¿verdad? Bueno, la era de la electricidad y magnetismo, ¿verdad? Y la primera persona es Marie-André Ampère. ¿Quién fue él? Fue un físico experimental, ¿verdad? Que creó, o sea, por medio de sus investigaciones observó que la corriente eléctrica son cargas, o sea, son partículas o es un flujo, ¿verdad? Que viaja sobre un conductor, ¿verdad? Fue muy importante, la verdad, el descubrimiento de él, porque ya, por ejemplo, pues gracias a él se creó una ley, pues, que ya posteriormente la vamos a mencionar. Después de él vino otro autor, ¿verdad? Siempre en el área de electricidad, que se llama Alejandro Volta. Bueno, ¿qué creó Alejandro Volta? Dijo, ¿verdad? Si hay movimiento de cargas o hay un flujo, esto va a generar una presión y esta presión va a generar un movimiento. Entonces, él creó pues que las partículas generan una tensión eléctrica o diferencia de potencial. Por ende, pues, si ustedes se dan cuenta que el nombre de cada autor, ¿verdad? Está representado por una unidad, ¿verdad? Y una simbología, ¿verdad? Y por último, pues, vamos a hablar de George Simon Ohm, que creó la famosa ley de Ohm, que involucra lo que es el voltaje y la corriente eléctrica, de los dos autores que hablamos, ¿verdad? Ahora bien, no solo ellos fueron los partícipes de esta era eléctrica, sino que hubieron varios, hubieron varias personas, pero voy a mencionar a los más importantes, ¿verdad? Por el tiempo. Por ejemplo, Hans Christian Oster, Heinrich Rudolf Hertz. Bueno, hablemos de Hertz. Hertz es el que creó lo que cuando la corriente viaja en un conductor, su polaridad cambia en una cierta frecuencia medible, ¿verdad? Bueno, esa es como la información básica que tenemos sobre él, ¿verdad? Pero él ha tenido otros diversos descubrimientos, más que todo fue el creador de la onda corta. Hablemos también de James Prescott Joule, bueno, la ley de Joule, que o sea que también el calor, ¿verdad? Puede generar corriente eléctrica, ¿verdad? Michael Faraday, el padre del alternador y el generador eléctrico, y los capacitores, ¿verdad? No, pucha, pues, literalmente fue uno de los pocos científicos en haber creado algo muy útil para la sociedad, ¿verdad? Que hasta ahorita, pues en este tiempo, se utiliza en los automóviles y en los bancos de condensadoras en los hospitales, ¿verdad? Y Nicolás Tesla, que bueno, como vuelvo a mencionar, ¿verdad? Cada 100 años, por decirlo así, no creo, esto es una broma, viene el Mesías, ¿verdad? Y Nicolás Tesla fue el Mesías de esta era, ¿verdad? Porque él creó una diversidad de inventos que hasta la vez son utilizados, ¿verdad? Él fue un genio en su tiempo, ¿verdad? Pero también en ese tiempo, pues, existió la envidia. Bueno, yo me he fijado que estos científicos nunca han tenido una vida tranquila. Porque bueno, ¿verdad? Ya en este tiempo la iglesia ya no era tan metida y basura como en la Edad Media, ¿verdad? Todavía en los años 1700. Pero, o sea, hacerse daño entre científicos, digo yo que eso es estupidez. Por ejemplo, Thomas Alva Edison derrobó literalmente las patentes de sus creaciones, ¿verdad? Ya que él era ingeniero y las hizo suyas. Cuando Tesla, todas sus creaciones las trató de hacer para el bien de la humanidad. Y viene Thomas Alva Edison y en vez de hacerlas para el bien de la humanidad, las capitalizó. O sea, puchica, ¿dónde entra la justicia aquí, verdad? No, ¿verdad?
Pero qué es de extrañarse, pues si vivimos en una sociedad corrupta. Pero bueno, pues esta sería la historia de las ciencias físicas, solo hablando de la época clásica, o la física clásica, o como ustedes le quieran llamar, mecánica clásica. Espero que este video haya sido informativo y espero que también sea ayuda para ustedes, ya sea para los técnicos y para los estudiantes.